Hay algo que mucha gente no entiende sobre Bitcoin, y es que sí, su precio puede ser manipulado. De hecho, eso pasa constantemente. Pero eso no significa lo que tú crees, porque hay una diferencia enorme entre manipular el precio y manipular Bitcoin. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Empezamos. Empezaremos con lo más básico. Cuando la mayoría escucha manipulación, piensa en una estafa, piensa en algo falso, piensa en algo roto. Pero aquí está el error. Que algo tenga un precio manipulable no significa que el activo sea manipulable. Y esto pasa en todas partes. Se manipula narrativas, se manipulan expectativas, se manipula la liquidez, se manipula emociones, se manipulan titulares y con eso se mueve el precio. Porque recuerda esto, el precio no es la verdad. El precio es lo que pasa cuando millones de personas, instituciones, traders, fondos, bots y ballenas chocan entre sí en un mercado. Así que la pregunta no es si el precio de Bitcoin puede ser manipulado. La pregunta real es qué parte pueden tocar y qué parte no podrán tocar nunca jamás. Y ahora te voy a decir cómo se manipula un precio. Vamos a ser claros, el precio de Bitcoin sí se puede empujar en el corto plazo. ¿Cómo? Muy fácil. Con ballenas, con apalancamientos, con liquidaciones masivas, con ventas coordinadas, con compras agresivas, con rumores, con noticias, con miedo, con euforia. Y a veces ni siquiera hace falta manipular de forma ilegal. Basta con tener más dinero que el resto y entender cómo reacciona la masa. Si tú controlas mucho capital, puedes provocar movimientos que asusten al pequeño inversor. Vendes fuerte, rompes soportes, la gente entra en pánico, saltan stops, saltan liquidaciones, la caída se acelera. Y cuando todos creen que se acabó, recompras más bajo. Eso pasa en Bitcoin, sí, pero también pasa en acciones, pasa con el oro, también pasa con los bonos, también pasa en divisas, porque el mercado no es un sitio puro y perfecto, el mercado es una guerra psicológica. Y aquí tienes una prueba real. El oro, entre 2011 y 2014, bajó un 45%. ¿Dónde está ahora el oro? Continuamos. Porque mucha gente cree que invierte contra el mercado. Y no, invierte contra gente más capitalizada, más fría, más rápida y con más información. Y ahora vamos a la parte importante. Lo que casi nadie entiende. Porque sí, ellos pueden mover el precio de Bitcoin, pero no significa que pueden cambiar Bitcoin. No pueden imprimir más de 21 millones. No pueden decidir que mañana habrá 30 millones porque conviene a la economía. No pueden alterar las reglas porque un político esté nervioso. No pueden devaluarte el suministro desde un despacho. No pueden cambiar la emisión porque hay elecciones. No pueden fabricar Bitcoin de la nada. Y eso es lo que separa Bitcoin del resto. Porque en el sistema tradicional donde vivimos pueden manipular el precio, pero además también pueden manipular la oferta, la moneda, los tipos, el crédito y las reglas del juego. En Bitcoin, en cambio, el precio puede ser un circo, pero el protocolo sigue y seguirá intacto. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una cosa es manipular el termómetro y otra muy distinta es manipular la temperatura real. Y ahora pasaremos a hacer una comparación real. De hecho, si somos honestos, el activo más manipulado que usamos cada día no es Bitcoin, es el dinero, tu moneda fiat, el euro, el dólar, las tasas de interés, la expansión monetaria, la deuda, la liquidez. Y todo eso se toca constantemente. Cuando imprimen dinero, manipulan el valor de lo que tienes. Cuando bajan tipos, manipulan el coste del tiempo. Cuando rescatan sistemas enteros, manipulan el riesgo. Cuando maquillan la inflación o cambian el relato, manipulan la percepción. Y fíjate, como estamos tan acostumbrados a eso, ni siquiera lo llamamos manipulación, lo llamamos política monetaria. Pero eso sí cambia las reglas, eso sí altera el tablero, eso sí afecta directamente a tu poder adquisitivo. Y por eso me hace gracia cuando alguien dice, no, es que Bitcoin está manipulado. Y sí, claro que su precio puede ser manipulado. ¿Y qué no lo está? La diferencia es que Bitcoin te pone delante un activo donde el precio baila, pero las reglas no. Y ahora pasaremos a la parte más psicológica del problema, no es Bitcoin, es tu horizonte. Y vayamos a ser sinceros, la mayoría entra en Bitcoin mirando el corto plazo, mirando la vela de hoy, mirando el susto de esta semana, mirando el titular del momento. Y entonces, claro, parece todo un caos. Pero si tú miras Bitcoin como una red monetaria, con reglas fijas, escasez real de emisión conocida y resistencia a la manipulación estructural, el enfoque cambia por completo.
Porque entonces entiendes algo incómodo, que quizás el problema no es que Bitcoin esté roto, quizás el problema es que tú estabas mirando donde no era, estabas mirando el ruido, cuando lo importante era la señal. Y ahora te pido que entiendas bien esto, las ballenas pueden mover el precio, los medios pueden sembrar miedo, los exchanges pueden amplificar movimientos, los traders apalancados pueden convertir el mercado en una montaña rusa. Sí, pero mientras tanto, bloque a bloque Bitcoin sigue haciendo lo mismo, sin pedir permiso, sin cambiar sus reglas, sin rescates, sin impresoras y sin favoritismos. Y eso es lo que muchos todavía no entienden. Bitcoin no promete un camino cómodo, te promete un sistema que no depende de la voluntad de unos pocos. Y eso en un mundo donde casi todo puede ser manipulado desde arriba, es rareza absoluta. Así que sí, el precio de Bitcoin puede ser manipulado, como casi todo, en los mercados, pero Bitcoin no, y para mí eso no es una debilidad, es precisamente su mayor fortaleza. Porque cuando separas precio del protocolo dejas de ver volatilidad y empiezas a ver la verdad. Saludos.